Tlactocan en México Tenochtitlan. Muchas gracias por tener este espacio para que podamos expresar lo que traemos dentro, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y basados en lo que nos han legado, ¿verdad?, nuestros ancestros, en mi caso, xochimilcas, ¿verdad?, porque yo vengo de Xochimilco precisamente. Y dentro de todo lo que estamos trabajando con diferentes hermanos, compañeros, contactos, es que es muy importante para nosotros el crear una universidad que del término náhuatl es Calmecac, ¿verdad? Un Calmecac con todos los pormenores, con todas las características que los antiguos toltecas y mexicas crearon, donde se formaban los dirigentes, los científicos, los curanderos, los guerreros. Y eso es lo que tenemos ya incluso en papel, ya muy detallado, como las estructuras arquitectónicas basadas precisamente en la arquitectura, como allá en el Huizochtepetl o Xochicalco, Barinalco, todas estas maravillas que podemos tomar como referencia para una construcción arquitectónica, pero también cuidando que los materiales con los que se va a crear esta universidad sean cuidando al medio ambiente, ¿verdad? Solamente piedra, madera y lodo, tierra, o sea, toda una construcción que sea sustentable y respetuosa de la naturaleza. También ya tenemos el modelo educativo, que es fundamental, que nos estaba ayudando un grupo de académicos y que se metieron a investigar todo lo poco que hay, pero muy valioso, de cómo estaba estructurada educativamente, a nivel educativo, un Calmecac, ¿verdad? ¿Qué materias enseñaban en un Calmecac? Y ya lo tienen bien elaborado. Ya tenemos el proyecto incluso listo para que la Secretaría de Educación Pública pueda decir que está completo, que tiene todas las características que un modelo educativo necesita, y no lo pueden rechazar porque lo hicieron académicos que conocen y que trabajan en el gobierno a nivel educativo. Pues ya lo tenemos también, ¿verdad? Y las materias que se van a enseñar en esta universidad, en este Calmecac, que le llamamos Universidad de Calmecac, Centro de Enseñanza de Sabiduría Ancestral de la Náhuatl, y que el primer Calmecac va a ser aquí en esta área de México Tenochtitlan, que puede ser en Xochimilco. Estamos tratando de conseguir las tierras, puede ser en Milpalta, ¿verdad? O que puede ser aquí mismo. Estamos viendo unas tierras o espacios que el gobierno tiene y que no utiliza adecuadamente. Ya tenemos detectadas varios espacios aquí mismo en México Tenochtitlan. Pero bueno, estamos en esa etapa. Solo les comento a todos, a este Tlactocan, que ya vamos muy avanzados, pero cualquier ayuda o idea o apoyo que se puede dar a las diferentes áreas, porque en este Calmecac se van a enseñar los oficios ancestrales como la pintura, la escultura, el trabajo del arte plumario, las artes que ya casi no se usan más que en algunos lugares ahí apartados por algunas familias. También está contemplado esa área. La astronomía basada en la cosmovisión de la náhuatl, como aquí tenemos a los 4 Tezcatlipocas, ¿verdad?
¿Qué es lo que tienen en sus ropajes? ¿Qué simboliza el color? ¿Por qué traen esas plumas? ¿Por qué trae la bolsita de la medicina Tezcatlipoca? ¿Por qué le falta un pie? Bueno, todos esos simbolismos que son fórmulas matemáticas cosmogónicas, todo eso se va a enseñar en esta universidad. También va a haber un espacio donde se hagan las ceremonias. En uno de los 4 rumos está designado un espacio donde puedan hacerse las ceremonias que le corresponde a cada época del año, a los pasos cenitales, como aquí ya se dijo, al encendido del fuego, ¿verdad? Que por supuesto que tiene que ser un año Omeaca. No veamos el calendario gregoriano, veamos las cuentas calendéricas mexicas, toltecas. Tiene que ser un año Omeaca cuando se haga el encendido del fuego. Y ya vemos en el gregoriano que corresponde el año Omeaca, y si vemos las tablas, bueno, es en el 2027, no sé ni el 25 ni el 26, sino el año Omeaca corresponde al 2027. ¿En qué fechas? Como ya lo dijo aquí la compañera. Por supuesto que ahora tuvimos que hacerlo el 16 y 17, por supuesto que no corresponde, pero lo que hicimos y estamos haciendo, como lo comentamos con Gerardo Sandoval, bueno, es que ahorita estamos haciendo un tamiz, unas pruebas para que se vayan entrenando los jóvenes, principalmente porque muchos de nosotros a lo mejor ya no estamos para el 2027, ¿verdad? O quizás sí, ya con más experiencia, pero ya estamos poniendo la pauta para que todos los jóvenes vayan a ver cómo se enciende el fuego, cómo se hace el círculo, cómo a nivel espiritual la gente se comporta, cómo se comporta. Hay muchas cosas que se tienen que corregir, en eso estamos, ¿verdad? Pero todo lo que hacemos es para ir haciendo un filtro y perfeccionando las cosas para que cuando sea el momento preciso, astronómico, ceremonial, mágico, espiritual, se pueda hacer ya con toda esa experiencia, ¿no? Entonces, volviendo al Calmecac, también va a haber unas tierras, por eso necesitamos un espacio grande, donde se cultive tanto el maíz como las plantas medicinales, como la comida, que sea autosuficiente, autárquico y autónomo. Tiene que llevar esos 3 principios, que así nos han enseñado. Los pueblos de la náhuatl eran autónomos, no necesitaban para sobrevivir de nadie. Ellos tenían los conocimientos para ser autónomos. Autárquicas, no necesitaban obedecerle a nadie, sabían guiarse a sí mismos, como una familia, ¿no? Donde el padre y la madre tienen los conocimientos para guiar a sus hijos y les van transmitiendo ese conocimiento de la familia, de sus abuelos, para que sean autárquicos, autosuficientes. Cada calpulli tiene que saber organizarse para poder sembrar y cosechar y no morirse de hambre. Y en un tiempo como los de ahora, bueno, cada familia tiene que saber qué hacer para tener el sustento, ¿verdad? Y un ejemplo lo tenemos entre las familias huicholas, ¿no? Porque ellos han guardado mucho de lo que se hacía aquí en el Anáhuac, en el Valle del Anáhuac precisamente. Y si tú vas con ellos, bueno, ellos saben sembrar y además saben cómo hacerlo ceremonialmente. Tienen su fiesta del maíz, su fiesta del tambor, su fiesta de la cosecha, su fiesta, pero una fiesta donde saben cómo hacer las cosas ceremoniales. Una fiesta no entre ellos, una fiesta con el mundo natural, una fiesta con el mundo cósmico,
conectados con las esencias espirituales de la naturaleza. Los huicholes son grandes maestros, ¿verdad? Y lo siguen conservando y se lo siguen legando a sus hijos y hacen su ceremonia en el mar, tienen su lugar en el mar y tienen el lugar donde van a hacer la ceremonia del peyote, el Jicurineira, la fiesta del peyote, y también saben cómo tocar el huevo y saben cómo danzar, saben todo, ¿verdad? Y además saben cómo sobrevivir en estos tiempos. Primero hacían sus tejidos de hilos. Todavía por ahí tenemos algunas muestras de su arte en hilos. Sus mismas figuras que ahora vemos en Shakira lo hacían en hilos de colores y ahora lo hacen en Shakiras, porque conocieron las Shakiras que vienen de la República Checa y dijeron, bueno, también podemos hacer arte con esto. Y ahora podemos ver su arte en todas partes, hasta en muchos países se maravillan de la creatividad, y ese arte viene de las visiones. Ellos no necesitan hacer los diseños en computadora, ellos tienen su propia computadora y ahí van corrigiendo los colores y van transmitiendo los símbolos a través de esos dibujos y de los colores. Son nuestros maestros los huicholes, y los mayas que no se diga, ¿verdad? Cuando vinieron por primera vez a Coailama, precisamente ahí donde también se hacía el encendido del fuego, los abuelos de mayas quichés, y estuvimos ahí en una gran ceremonia y ellos vieron la danza y se quedaron así maravillados. ¿Sí? Al final de toda la ceremonia, las ofrendas y todo, dijeron, el abuelo mayor, ¿no? El tatatino, dijo, quiero decirles este día, aquí en este lugar sagrado, que nosotros perdimos esto que ustedes tienen, la danza, porque nuestros abuelos mayas también hacían danza. Ahí lo tenemos en los glifos, en las piedras, y ya tenemos muy poco de la danza, pero ustedes nos están enseñando, ustedes la guardaron, pero ¿saben qué? Ustedes no tienen, y lo estoy viendo, lo estaba viendo, el fuego. Dice, el fuego no se hace ahí, en esos Poposcomi. No, el fuego se hace aquí, en la tierra, y se adorna de esta manera, y se acomodan las velas de los colores y las flores así. Nosotros perdimos la danza y ahorita la estamos recuperando. Y ustedes perdieron el fuego, aquí lo tienen, así se hace el fuego en las ceremonias. Y todos estamos, sí, es verdad, ¿verdad? Lo entendimos inmediatamente porque lo estábamos viviendo. Estábamos viendo cómo hacían el fuego y cómo el fuego bailaba con la danza y cómo el Tata estaba diciendo lo que el fuego le estaba platicando. Y nos recordábamos los huicholes. Es que los huicholes, ¿de dónde toman sabiduría? Del fuego. Y una vez nos dijo un abuelo huichol, es que nosotros solo estamos diciendo lo que el fuego nos dice, ¿verdad? Es algo vivo, es un código de comunicación vivo, y ahí los maracames van cantando lo que el fuego va diciendo desde el principio de los tiempos. Y cada gran ceremonia de los huicholes y de los mayas, el fuego les está narrando, y solamente algunos pueden transmitir porque saben entender lo que el fuego les dice. Entonces, en este Calmeca vamos a tener un lugar donde vengan los maracames, donde vengan los hopis, donde vengan los mayas a seguir transmitiendo lo que ellos guardaron. Por eso es muy importante que en este Tlactocan se sepa y que se dé a conocer que ya estamos en un proyecto muy avanzado
del Calmecac basado en esa cosmovisión, en esos conocimientos milenarios que se guardaron en unas familias, en algunos individuos, y ahora vamos a plasmarlo en una universidad. Y ahorita que López Obrador y su gobierno dicen que quieren hacer 100 universidades y que ya están cristalizando algunas, tenemos que pedirles que una de ellas sea el Calmecac, que ya tenemos el modelo, que ya tenemos el plan de educación, que ya tenemos el plan de proyecto, que ya tenemos a los maestros de náhuatl, de cuentas calendáricas, de cosmovisión, de arte, de todo, ya los tenemos. Porque todos estos años que hemos andado trabajando alrededor de nuestra nación, hemos conectado a esos grandes maestros, los que saben cómo cultivar el maíz sin tener que ponerle fertilizantes, los que saben cómo recolectar la esencia de las plantas para curar cualquier cosa, ¿no? Entonces tenemos todo y solo necesitamos estar bien unidos, como ahorita, y todos que vean que el proyecto del Calmecac no es de nosotros, es de todos, porque es el sueño que tuvieron nuestros abuelos, paternos, maternos, comunitarios, nacionales, ¿verdad? Para que otra vez se vuelva a restablecer la forma de vida, la sabiduría que fue truncada, pero que fue guardada, no desapareció, fue guardada, y que es tiempo de volver otra vez a restablecer el Calmecac. Entonces ya lo tenemos y son bienvenidas las aportaciones y también las preguntas, ¿verdad? Porque ahorita es muy rápido, pero que se sepa que ya estamos trabajando en el Calmecac mexica, y una vez que ya esté bien establecido el primer Calmecac en Mexico-Tenochtitlan, después vamos a fundar otro en Teotihuacán y otro allá en Morelos, en Xochicalco, y luego allá y luego acá, y así depende de nosotros, ¿verdad? Depende del ímpetu de nosotros. ¿Sale? ¡Oh, Meteo!